Don José María, según su experiencia ahora con esta nueva ley, ¿verdad? Que en primera instancia doña Zoila presenta y que viendo el gran potencial que tiene, se crea este texto sustitutivo, ¿verdad? Que viene como a aclarar bastantes cosas en cuanto al primer texto. ¿Qué nos podría decir don José María del potencial que tiene este producto para que realmente sea un motor económico? Estamos hablando del cáñamo, concretamente. Sí, del Sí. cáñamo, no, no de la parte medicinal y esta parte psicoactiva, no, del cáñamo para la producción textil, para la producción incluso de alimentos, es esta parte. Sí, bueno, yo creo que revisando la literatura internacional, revisando experiencias de otros países, industrias que se están dando, en general el cáñamo para uso agroindustrial o industrial, para alimentario, para diversos usos, es un producto que tiene mucho potencial, como muchos otros cultivos que se desarrollan en el país. Es un producto que tiene potencial para, para desarrollarse en el país, que puede generar nuevos encadenamientos productivos, que puede ayudar a determinados productores agropecuarios a reactivarse. Es un producto que tiene un mercado, que tiene posibilidad de encadenarse con industrias locales. Eh, entonces, en general, pues no creo, igual el tema del cannabis medicinal, ¿verdad? O sea, no creo que sea la pomada canaria o que sea un producto, o que sea algo que por sí solo va a reactivar el sector agropecuario o agroindustrial. Mi enfoque más bien parte del punto de vista de que al no ser un, una planta, una variedad de la planta con ingredientes psicoactivos o con componentes psicoactivos suficientes para los otros usos que se le da a la marihuana, no existe ninguna justificación para que se encuentre prohibido su cultivo e industrialización en nuestro país. Básicamente ese es mi enfoque, es decir, yo creo pues que no debería prohibirse ninguna planta per se, el cultivo de ninguna planta, porque todas pueden tener usos beneficiosos para el ser humano y obviamente usos que no lo que no lo sean. En el jardín de mi casa hay algunas plantas medicinales que si se usan de forma incorrecta o en cantidades inadecuadas o se consumen de forma inadecuada, pueden terminar siendo tóxicas y sin embargo son legales y ahí están en el jardín de mi casa. Entonces no hay ninguna justificación para que nuestra legislación, la Ley General de Salud, prohíba el cultivo del cáñamo, tampoco el cannabis con fines terapéuticos y medicinales. Eh, pero concretando al caso del cáñamo, yo me imagino que la explicación histórica tiene que ver con las dificultades pues, que existían para diferenciarla de la marihuana y entonces decidieron prohibir todo para que del todo la planta no sea cultivada, pero desde el punto de vista técnico no tiene ninguna lógica prohibir una planta que puede tener diversos usos industriales y no tiene ni siquiera el componente psicoactivo que hace que el cannabis sea regulado, sea un cultivo regulado en el mundo o prohibido en muchos países. Entonces, ahí hay un anacronismo, un elemento histórico difícil de comprender en los tiempos actuales y pues desde esa perspectiva creo que no hay ninguna justificación para que el cultivo del cáñamo sea prohibido o restringido en Costa Rica. Hoy existe la tecnología, los implementos adecuados para tomar muestras de una planta y saber si tiene componente psicoactivo o no y diferenciarla del cannabis con componente psicoactivo y entonces no existe ninguna justificación para que permanezca esa prohibición. Creo que efectivamente habilitar su cultivo en el contexto actual puede además ser una oportunidad para el desarrollo económico del país
dado que todavía sigue prohibida esta actividad en otros países y considerando que es una actividad que tiene mucho potencial. Pero básicamente se trata de eso, ¿no? Si de pronto alguien quisiera prohibir el cultivo de la cebolla en Costa Rica, pues sí, me parecería una locura, un absurdo, una cosa sin sentido. ¿Por qué vamos a prohibir la cebolla? Alguien podría decir, bueno, pero es que la cebolla puede irritar los ojos, si uno se pone, ¿verdad? Pero no habría un motivo para prohibirla. Y imagínense lo que sería para los agricultores de Cartago que dependen del cultivo de la cebolla. Y así podría pasar con cualquier otra planta. Se puede usar para hacer el bien, para mejorar la salud de las personas, o se puede usar con efectos adversos para la salud también. Pero no se trata de la planta en sí mismo, sino del uso que le damos. Claro. Bueno, bastante completo la información en cuanto a ese conocimiento del cáñamo. Ahora, digamos, pensando en que fuese, pues ese impulso era pequeño, que, ¿verdad? No, como usted bien lo dice, no es el santo grial de la economía para salvarnos de todo, ¿verdad? Es un pequeño impulso, pero es fuerte pensando en que muchos pequeños productores se pueden relacionar a esa cadena de producción, ¿verdad? Pensándolo así, en un artículo del Financiero, expresan que el gobierno tiene que invertir ahora mismo aproximadamente 100 millones para que en un lapso de 5 años, al 2026, un 10% de todo ese mercado que anda por ahí en el mundo, nosotros podamos captarlo. ¿Qué tan posible se ve eso? Esos números así tan fríos. Bueno, no conozco el artículo del Financiero propiamente que usted menciona. 10 millones de dólares, es lo que decía el dato. Dice 100 millones para 100 generar millones de dólares o de colones. dólares, eso es lo que decía, ¿verdad? Para generar a un lapso de 5 años 16,000. ¿Ok? Que la economía puede generar eso. O si más bien usted, digamos, dentro de los estudios que se generan en la ley, ¿cuáles son esos datos reales como para tomar una decisión de qué tanto puede invertir el gobierno? Bueno, a mí me parece, como por lo que le explicaba antes, que en términos generales la decisión de regular una materia, de corregir un error histórico en la deficiente o equivocada regulación de una materia, eh, eh, debe hacerse, debe hacerse independientemente de que el gobierno tenga todos los recursos para incentivar o invertir en la promoción del cultivo. Es decir, como existen otros cultivos con potencial en el país, el gobierno, a través de las instituciones del sector agropecuario, puede invertir recursos en investigación, puede invertir recursos en fomento para incentivar el cultivo de estos productos, pero el hecho de que el Estado no tenga recursos para incentivar o promover ese cultivo no puede ser justificación para prohibir el cultivo por particulares de una planta si esa planta puede traer beneficios económicos y no hay una razón de peso, una razón de fondo para su prohibición. Entonces me parece que las consideraciones económicas son importantes, los datos que tenemos, lo que hemos podido revisar de la experiencia de otros países, es que el cáñamo es un cultivo que se puede adaptar bien al país, es un cultivo bastante resistente, un cultivo que podría tener menos complicaciones que otros cultivos. Yo en general, como ecologista, no creo en los monocultivos, o sea, creo que el país tiene que hacer un esfuerzo por diversificar su producción agropecuaria. Entonces creo que es un cultivo que se puede adaptar bien a las necesidades de pequeños productores y generar encadenamientos productivos. Ojalá que el Estado costarricense pueda incentivar y promover, invertir lo que dice ese artículo y más para promover este cultivo, pero sabemos que los recursos del Estado son escasos y que también el sector agropecuario hay otros sectores que requieren apoyo, que requieren acompañamiento. Entonces mi enfoque más bien es que
es que debe modernizarse la regulación para abrir oportunidades de que este cultivo se vaya desarrollando, aunque no se pueda invertir todo lo que se deba invertir en este caso. Y por esa razón también creo que no deben separarse ambos temas del proyecto de ley. Ustedes saben que el proyecto que presentó inicialmente doña Zoila plantea una sola regulación para el cáñamo, con sus diferencias, lógicamente, y ahí mismo el tema de autorizar el cultivo del cannabis con fines terapéuticos y medicinales. Yo creo que esa decisión es correcta y por eso creo que es equivocado el enfoque del gobierno de querer separar ambos temas y hacer una ley solo para el cáñamo. Y una de las razones es económica. Para poder habilitar este cultivo, el Estado va a tener que sí invertir, no sé si serán los 100 millones de dólares que dice el financiero, pero sí tendrá que invertir en una institucionalidad, en una infraestructura para poder hacer la regulación de la actividad, ¿no? En el caso del cannabis medicinal, pues obviamente por las razones de evitar que se aprovechen de eso las redes del tráfico ilícito, toda la preocupación que existe por el uso indebido de los componentes psicoactivos. Entonces, por ejemplo, tiene que haber un mecanismo de trazabilidad para garantizar que los productos que se producen y que se comercian bajo el esquema legal son de un origen legal y van hacia un origen legal, la capacidad del Estado de hacer inspecciones, revisiones, fiscalizaciones, y algunas de estas cosas el Ministerio de Seguridad las ha planteado como preocupaciones por el tema del cáñamo, ¿no? El ministro de Seguridad le he escuchado decir que lo que a él le preocupa del cáñamo es que se parece mucho a la planta, bueno, es la misma planta en realidad, que le parece mucho, le preocupa mucho, que se parece mucho a la marihuana, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las autoridades diferenciar una de otra? El cultivo legal del cultivo ilegal, por ejemplo. Y tienen que tener la capacidad instalada mínima para tomar muestras de la planta y ver qué planta es, si tiene o no tiene un componente psicoactivo. Entonces, si se va a hacer la inversión de dotar al Estado costarricense de esas capacidades, de esa capacidad de fiscalización, de supervisión, si se va a crear ese sistema de trazabilidad, me parece que no tiene sentido hacerla únicamente para habilitar solo el cáñamo o solo el cannabis medicinal, si a final de cuentas estamos hablando del mismo sistema de seguimiento. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no creo que tenga lógica la propuesta del Poder Ejecutivo de separar ambas discusiones, ¿no? De separar la discusión sobre la legalización del cáñamo y la legalización del cannabis medicinal. Probablemente el Ejecutivo lo que está considerando es niveles de viabilidad política, ¿no? Ellos tal vez consideran de forma un poco temerosa, tímida, que puede ser más viable legalizar el cáñamo que el cannabis medicinal. Yo difiero de esa postura. El que le quiere ver pelos en la sopa va a encontrarle pelos en la sopa, como esto que les digo, de que habrá incluso quien se oponga al tema del cáñamo, pero me parece que no, que técnicamente, desde el punto de vista de la viabilidad técnica, política, económica, no se justifica separar ambas discusiones. Me parece que deben darse conjuntamente. Pero sí, creo que si se hace bien y se toman las medidas, puede ser mucho menos lo que tenga que invertir el Estado costarricense que los beneficios económicos que se puedan desarrollar de la actividad. Y creo que aunque el Estado no tenga todos los recursos en este momento, debe irse dando el paso para corregir las deficiencias que tiene actualmente nuestra legislación. Más bien, la preocupación fundamental que tengo en este momento es cómo garantizar que esos beneficios derivados de la actividad se distribuyan equitativamente y lleguen realmente a esos pequeños productores o a esos diversos sectores de la sociedad que podrían beneficiarse de estas actividades. ¿Cómo lograr que esos beneficios no se concentren o no queden, digamos, en manos de unos pocos? Que era un poco la preocupación fundamental que teníamos con el proyecto inicial y lo que motivó a que empezáramos a trabajar en un texto sustitutivo que hemos ido consolidando. Sí, bueno,
Parte de ese texto, ¿verdad? Es la parte de esa licencia, ¿verdad? Que usted decía, una licencia, ¿en cuánto o cuánto se pensaba o cuál en ese texto sustitutivo, cuáles podrían ser los montos de la licencia por producir? Bueno, ahí tenemos una discusión que no se ha terminado de resolver, ¿verdad? Ustedes deben saber, porque me imagino que conocen el texto original que presentó doña Zoila, que la versión original propuesta por ella planteaba licencias costosas, digamos, licencias que eran difíciles y caras de obtener, ¿no? Ujú. Tanto para el cannabis medicinal como para el cáñamo, bajo el argumento de que es un tema de seguridad, que no pueden, que poner una barrera, la idea era, digamos, poner una barrera de entrada suficientemente fuerte para que no entrara cualquiera a realizar estas actividades. A mí me parece que ese es un enfoque equivocado. Entiendo las razones, pero me parece que es un enfoque equivocado. Eh, eh, y que conspira contra los objetivos planteados del proyecto de ley. O sea, se ha dicho que lo que se busca con el proyecto de ley es eh, beneficiar a los productores locales, pero si vos cobras una licencia y pones una licencia que cuesta miles de dólares obtenerla, pues no vas a beneficiar a los pequeños productores locales que no pueden pagar por esa licencia. Eh, Me parece más bien que si lo que se quiere es promover el desarrollo del sector agropecuario y traer un beneficio económico, el enfoque debería ser distinto. Poner, sí, obviamente requisitos que permitan filtrar a personas que no deberían obtener las licencias, por ejemplo, porque han realizado actividades ilícitas o porque no cumplen con ciertos estándares, ciertos parámetros, pero no poner barreras económicas de entrada, porque eso excluiría a esos pequeños productores que se quiere beneficiar. Me parece que el enfoque más bien debería ser que el costo de la licencia sea el mínimo para su tramitación, o sea, el costo mínimo que cuesta obtener cualquier permiso, ¿verdad? Que se requiere para financiar los gastos en los que tiene que invertir la institucionalidad para poder otorgar el permiso. Y que más bien si la actividad termina siendo rentable, se pueda cobrar un impuesto sobre las utilidades, sobre las ganancias, pero no poner esa barrera de entrada. Y nos dio la impresión que esas licencias tan caras era una de las razones por las cuales había tantos lobistas y sobre todo de corporaciones extranjeras merodeando alrededor del proyecto de ley. Cuando yo me acerqué a este tema, lo que me di cuenta es que había como una maraña de una especie de sopilotes, de aves de rapiña que estaban como detrás ahí, a ver cómo podían obtener un beneficio de esto. Obviamente, si se ponen esas barreras de entrada tan costosas, los únicos que van a poder entrar son grandes corporaciones que tal vez en sus países tienen monopolios con esta actividad o ya tienen toda una cadena de comercialización montada. Entonces, mi opinión, y bueno, eso es lo que estamos planteando en el proyecto, en el texto sustitutivo, es que el costo de esas licencias debe ser bajo, proporcional a la actividad, además diferenciado. No es lo mismo una licencia para un laboratorio, por ejemplo, que si es una actividad industrial que requiere mayores controles, que para un pequeño cultivo de cannabis medicinal o de cáñamo. Eh, eh, o no es lo mismo, digamos, una gran plantación que un cultivo pequeño, y que más bien el enfoque del proyecto de ley debería ser darle prioridad en el otorgamiento de las licencias y los permisos que se den a organizaciones de productores locales, cooperativas, asociaciones, pequeñas empresas, de manera que realmente se beneficie la economía local, si eso es lo que se quiere, ¿no? Si ese es el discurso, la hablada que yo he escuchado es esa, que queremos apoyar al productor local y al agricultor. Entonces la ley debe ser explícita y decir que se le quieren dar las licencias a esos sectores. En el caso del cáñamo, además hay otra cuestión que tiene que ver con una parte jurídica. Mi opinión es que la ley no debería, o sea, no debe restringir arbitrariamente una actividad que es lícita
que está dentro del marco de la libertad de agricultura, la libertad de comercio, sin una razón justificada, ¿no? Eso es lo que ha dicho la Sala Constitucional. Se justifica prohibir una actividad o limitar su comercio o limitar su producción por razones de interés público, por ejemplo, para proteger la salud o el ambiente. Por esa razón es que ha estado prohibido el cultivo de la marihuana, porque se considera que es algo que afecta a la salud pública. Pero si el cáñamo no tiene un componente psicoactivo, no se justifica realmente poner restricciones a la agricultura o al comercio de esta actividad, porque es como sembrar cualquier otra planta para fines legales. Entonces, mi opinión incluso va más allá de esto de las licencias. Yo creo que en el caso del cáñamo no se deben poner licencias, sino que debe ser libre, debe permitirse que cualquier persona pueda cultivarlo para los fines obviamente legales, y lo que se debe poner es una serie de controles y regulaciones. Digamos, los productores deben comprometerse, por ejemplo, a permitir las inspecciones de sus fincas por parte de las autoridades de drogas o las autoridades de seguridad, o para tomar muestras o para verificar que realmente es cáñamo lo que se está cultivando, que está dentro del canal legal, y estar sujetos los productos sujetos a ese sistema de trazabilidad que se quiere implementar. Pero en principio creo que incluso en el caso del cáñamo no deberían ni siquiera exigirse licencias. Y así lo planteamos en el texto sustitutivo. Vamos a ver qué opinan de eso los demás diputados. En el caso del cannabis medicinal sí se pueden poner licencias porque son mayores los controles que se deben establecer al tener un componente psicoactivo, pero igual deben ser licencias accesibles. Entonces ahora estamos en esa discusión, si se eliminan totalmente las licencias para el cáñamo y que sea realmente un cultivo libre, sujeto a controles, obviamente, por parte de las autoridades, o si se ponen licencias, que sean licencias accesibles para los pequeños productores. Creo que esta discusión ya la hemos ganado. Me parece que hay un consenso mayoritario entre los distintos diputados de la Comisión de Ambiente, que es la que está viendo el proyecto de ley. Hay un consenso mayoritario en que no deberían ponerse requisitos o licencias costosas, elevadas. Y está por ver si vamos a tener acuerdos sobre el tema del cáñamo, en el sentido de que no se exijan licencias, sino que sea algo más accesible, más sencillo. Desde esta perspectiva se simplificaría, para el caso del cáñamo, se simplificaría muchísimo la ley. Realmente estamos hablando de un apartado de 4 o 5 artículos, porque habría mucho menos requisitos y mucho menos procedimientos que cumplir. Bueno, en esa misma línea de la auditoría que tendría el mismo gobierno, iría toda esa inversión que tendría que hacer, al igual que los estudios, ¿verdad? Para auditar esas fincas o esos terrenos, ¿verdad? Para que se garantice que se está haciendo una producción legal, por decirlo de alguna manera, pensando en que realmente, si son pequeños productores de cáñamo, puedan trabajar con tranquilidad y separar de la parte final, que claramente son los laboratorios los que más se ven. Perdón, Douglas, se te está metiendo otra voz en el audio. Entonces no te escuché bien el planteamiento, la pregunta, porque se te está metiendo, hay una interferencia que se te está metiendo en el audio. Ok, vamos de nuevo. Pensando en esa inversión que haría o debería hacer el gobierno ante la apertura de este nuevo producto, los controles que se le van a hacer a estos pequeños productores, con tal de que no tengan estas licencias, van de la mano, como decía usted bien al principio, con que sea solo un tema, ¿verdad? Con lo de el cannabis medicinal, que además genera mucho más recurso, ¿verdad? Mucho más pensando que en general la medicina. Por ejemplo, se están haciendo ahorita estudios de qué tanto el cannabis puede estar controlando, por decirlo de alguna manera, el COVID-19, por ejemplo. Entonces, esa inversión, por ponerlo en cuanto al gobierno, que la Universidad
de Costa Rica tendría, pues también cumple ese rol, ¿verdad?, de inversión del gobierno, lo cual creo que sería muy importante a nivel país, ¿verdad?, que nosotros podamos pues unir las dos fuerzas. Eso por un lado. Por otro, la parte ambiental dentro del texto en general o dentro de los estudios que se han hecho para ese texto, se ha planteado qué tanto crédito de carbono, por decirlo de alguna manera, se podría generar a través de este nuevo cultivo, pensando en las metas que tenemos de neutralidad del carbono. Bueno, sobre esa última pregunta te la contesto rápido. No tengo los datos sobre digamos, el beneficio de carbono de este cultivo versus otros cultivos, ¿verdad? En términos generales, es un factor a considerar, no es el único, pues sabemos que hay cultivos que en cuanto a emisiones son más favorables unos que otros, ¿verdad? Depende de la naturaleza del cultivo, el tiempo que dura su crecimiento, lo que tarda en cortarse, las áreas sembradas, hay múltiples factores. No tengo por lo menos todavía el dato, aunque es unos criterios, una información que se le ha solicitado al Ministerio de Ambiente, a FONAFIFO, a las entidades que ven estas cosas, si el cáñamo es más beneficioso que otros cultivos en ese sentido. Es un factor más a considerar, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental, me parece más importante el tipo de producción que se desarrolle. Como te decía antes, yo creo que algo que le está haciendo mucho daño a nuestra ecología, a nuestras fuentes de agua, a las mismas comunidades en zonas rurales, es la implementación de un modelo de producción basado en monocultivos, ¿verdad? Grandes plantaciones de un mismo cultivo que son altamente demandantes de agua, altamente demandantes de agroquímicos. Entonces, pues, me parece que el modelo que se debería implementar con cualquier planta, ¿no? Con cualquier cultivo, no debería ser ese, debería ser un modelo de fincas agroecológicas, fincas integradas, donde se diversifique la producción, donde no se le apueste únicamente a un tipo de planta, donde se promueva, por ejemplo, la agricultura ecológica, se reduzca o se elimine el uso de agroquímicos y se utilicen técnicas orgánicas. Eso me parece que es lo más importante desde el punto de vista ambiental, pero esto no es algo especial para el cáñamo, esto te lo diría para cualquier cultivo. Si estuviéramos hablando aquí de café o de plátano o de banano o de lo que sea, te diría lo mismo, que es que hay que cambiar el modo de producción porque está generando la forma en que estamos cultivando muchos productos para la exportación, por ejemplo, como el caso de la piña, que es tal vez el ejemplo más preocupante, aunque no el único, está generando altos impactos ambientales, ¿no? Eso sobre la parte ambiental. Sobre el otro tema que preguntabas en cuestión de medidas de seguridad, tampoco es que hay que, a ver, por eso te decía que habría que ver las estimaciones de ese dato del financiero de los 100 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cuáles son los supuestos en los que se basa esa estimación? Porque tampoco es que estamos inventando algo totalmente nuevo, ¿verdad? Ciertamente, las autoridades que van a tener que fiscalizar este tema, serán el Ministerio de Salud, el ICD, el Instituto de Drogas y el Ministerio de Seguridad, que trabaja conjuntamente con el Instituto de Drogas, tienen ya una experiencia con el manejo de las plantas de marihuana. ¿Qué es lo que hacen hoy? Cuando encuentran una planta de marihuana, simplemente la destruyen y la queman, ¿verdad? La arrancan. Ese es el protocolo que tienen hoy para el manejo de las plantas de marihuana, porque todo está prohibido. No importa si es ni siquiera se detienen a ver si es cáñamo, si era para uso medicinal, no, nada. De una vez, destrucción y quema.
Entonces, obviamente va a haber que invertir recursos en capacitar a esas autoridades para que puedan, por ejemplo, tomar muestras, llevarlas a un laboratorio, ver qué es el cultivo que se está teniendo, que pidan los papeles para ver si es legal, si es ilegal, si está dentro de los canales de comercialización. Pero todo eso que obviamente va a requerir una inversión del Estado, capacitación de las autoridades y invertir recursos, tampoco es que estamos haciendo algo totalmente nuevo. A ver, el manejo que habría que darle, por ejemplo, a las industrias, a la cadena de comercialización del cáñamo y del cannabis medicinal, es similar al que ya existe hoy, al que ya está regulado hoy para otros productos que pueden ser también precursores de drogas ilícitas. Es decir, si ustedes revisan la ley de drogas, la ley del ICD, se van a encontrar que hay un capítulo, digamos, por ejemplo, con una serie de regulaciones especiales para aquellas industrias que, por ejemplo, importan componentes para su actividad legal, importan componentes químicos o producen componentes químicos que pueden ser también precursores de drogas ilícitas, ¿verdad? Y ya hay toda una institucionalidad para regular estas industrias. Estas industrias son legales, pero están sujetas a mayores controles, pueden ser fiscalizados por el ICD y el ICD puede llegar a hacer una auditoría, tienen que demostrar dónde compraron el producto y demostrar dónde lo vendieron. O sea, hay una cadena de trazabilidad para demostrar que se vende legalmente. Entonces, por ejemplo, si se permitiera el cannabis medicinal, habría que hacer lo mismo. Las personas que tienen licencias, organizaciones de productores, tendrían que poder demostrar que tienen un contrato para venderle ese producto a la caja o a algún laboratorio autorizado o para exportarlo con fines legales, ¿verdad? Esos serían los destinos, o para ellos mismos hacer su propia industria, ¿verdad? Pero lo que tendrían es que poder demostrar que lo están manteniendo dentro de los canales lícitos, dentro de los usos autorizados. En el caso del cáñamo sería más sencillo, pero básicamente son los mismos procedimientos, ¿verdad? Las autoridades tendrían que saber dónde hay una plantación de cáñamo, ¿verdad? Cuál es la cantidad de hectáreas sembradas, cuál es el uso que se le está dando a ese producto, y esa plantación, pues, tendría que estar registrada, reportada, y tendría que poder ir la autoridad a hacer una inspección para ver que realmente es cáñamo y que tomar eventualmente una muestra, ¿verdad? Para poder detectar que efectivamente no hay un componente psicoactivo y darle seguimiento a ese canal de comercialización. No estamos tampoco creando el transportador espacial, ¿verdad? La infraestructura para la conquista de Marte. Es algo que ya se aplica con otros productos que pueden ser comercializados legalmente y pueden ser también precursores o utilizados en actividades ilícitas. Entonces básicamente sería hacer lo mismo que ya hacemos aplicado a la planta del cannabis. Ok, y digamos, pensando que la sustancia psicoactiva, ¿verdad? El THC, es diferente al CBD, que también es una sustancia que se saca, ¿la toman como sustancia psicoactiva o el CBD la toman solo como un producto más de la producción de cáñamo? No, pues hasta donde entiendo, yo he estudiado y he estado aprendiendo del tema, no soy experto obviamente en las propiedades de la planta del cáñamo. Lo que entiendo es que el componente psicoactivo es el THC y es el que define la cantidad de este componente psicoactivo es el criterio fundamental para determinar que que un cultivo es cannabis psicoactivo o es cannabis no psicoactivo o cáñamo. Y es el criterio determinante. Entonces, obviamente, esa es la diferencia de que un cultivo y sus derivados sean tratados como cannabis medicinal o como cáñamo, ¿verdad? La cantidad, la proporción del componente psicoactivo. Y obviamente, si estamos ante una planta de cáñamo legal que no tiene componente psicoactivo, cualquier derivado que salga, cualquier subproducto
es el término técnico, digamos, cualquier subproducto derivado, es también legal, ¿verdad? Así como yo tengo una siembra de, y lo volvemos al ejemplo, de la papa, la cebolla, de cualquier producto derivado de la papa, pues si yo como muchas papas fritas, puede ser que hasta me intoxique más rápido que fumando marihuana, ¿verdad? Puede ser que me muera más rápido incluso si como las papas fritas de McDonald's. Pero eso es un producto derivado, digamos, de una planta legal que puede ser regulado, ¿verdad? Su venta puede ser regulada, la venta de papas fritas debería ser prohibida por la cantidad, lo tóxico que puede llegar a ser, pero digamos que no, puede ser regulado como cualquier otro subproducto de una planta, ¿verdad? Claro, no, bueno, creo que hemos abarcado bastante sobre el tema que nos interesa, ¿verdad? Que es qué tanto impulso, ¿verdad? Se le está dando al tema en la asamblea. ¿Cómo cuánto tiempo cree usted así que tomará que ya llegue a buen puerto? Bueno, esto es difícil de medirlo. Lo que sí les puedo garantizar es que el tema va a ser prioritario en la Comisión de Ambiente. Se acaba de integrar la Comisión de Ambiente, tiene la misma integración del periodo pasado. Hay un acuerdo de una mayoría de diputados de la Comisión de avanzar con el proyecto. Yo esperaría que el texto sustitutivo que hemos redactado se pueda votar, se pueda acoger como texto base de discusión en las próximas semanas, al menos eso es lo que estamos intentando, que ya se oficialice, digamos, como texto de discusión este nuevo texto que redactamos. Ha metido mucho ruido, mucha preocupación entre los sectores, algunos aspectos del proyecto original de doña Zoila, que a quien yo le reconozco sin duda alguna su empuje, su iniciativa, de tomar la iniciativa de retomar el tema, pero obviamente hay aspectos del proyecto que han generado preocupación. Entonces me parece que el primer paso en la Comisión de Ambiente sería acoger el texto sustitutivo, como aprobarlo como texto base de discusión, y enviar a hacer todo el procedimiento sería hacer las consultas de ese nuevo texto. Por lo que he podido conversar con diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente, hay valga la redundancia, un buen ambiente sobre el tema, y eso me parece que ha sido empujado. Hay factores externos que empujan a que el proyecto avance, como por ejemplo la crisis económica, que en el agro no es nueva, pero que se está agudizando con la emergencia que vivimos. Es un incentivo para aprobar propuestas novedosas de regulación en esta materia. Entonces me parece que hay un ambiente propicio. Hay cosas que no ayudan, por ejemplo, la tibieza o la contradicción del gobierno. Más bien, aunque tal vez el presidente pensó que al incluir el tema en su discurso estaba ayudando a que el tema caminara, el hacer esa separación que quieren hacer entre cannabis medicinal y cáñamo y hacerlos como un proyecto por aparte, es algo que ha metido ruido, que ha generado confusión y que más bien podría hacernos perder tiempo o frenarnos. Por el momento veo un ambiente favorable en la Comisión de Ambiente y una mayoría de diputados que se inclinan por mantener el proyecto con los dos temas, regular de una vez los dos temas, cáñamo y cannabis medicinal. Todavía no han salido los opositores, pero cuando hemos hecho el mapeo de actores de la discusión de este proyecto, hemos podido constatar que hay sectores que se oponen. Creo que se te está metiendo el audio otra vez. Sí, estoy teniendo una pequeña interferencia. Sí. Hay sectores que se oponen y esos sectores todavía está por verse qué tan fuerte va a ser su oposición, ¿verdad? En ese mapeo de actores, pues hemos identificado que podría haber una parte de las instituciones en materia de seguridad o de drogas que estén en contra del proyecto por las preocupaciones que ellos tienen. Eso podría meter ruido. Hay fuerzas políticas conservadoras en la Asamblea que podrían incluso apelar a prejuicios religiosos sobre el tema para oponerse. Está por verse hasta dónde
hasta dónde podrían llegar, pero ese es un factor que hay que considerar. Y después está la influencia de ese molesto lobby de corporaciones que quieren sacar una ley a su medida. No habría que descartar que ese lobby pueda torpedear un proyecto que ellos consideren que no les sirva y empezar a sabotearlo. Entonces, haciendo el mapeo de actores, la conclusión es que es un proyecto que tiene por ahora un apoyo, un buen ambiente, un ambiente favorable, pero hay fuerzas que podrían bloquearlo, que podrían obstaculizarlo. Entonces está por verse hasta dónde llegarán. Y eso es lo que me impide contestar tu pregunta de forma más directa, diciendo un plazo estimado de cuánto podría tardar el proyecto de ley en discutirse. Creo que hay buena posibilidad de que avance en esta legislatura. Me atrevería a pronosticar que es posible que logremos dictaminarlo en la Comisión de Ambiente y que vaya al plenario. Pero todavía está por verse si podemos avanzar más del plenario en este año, en este periodo. Me parece que es la ventana de oportunidad, que se nos abre, porque el próximo año, al ya estar demasiado acelerado, demasiado entrados en las campañas electorales, pues usualmente la asamblea se traba mucho. En el último año, en la última legislatura, la asamblea se entraba por las campañas electorales y los intereses de los partidos. Entonces, si se quiere buscar una oportunidad para que el proyecto avance, probablemente la oportunidad es en este año, ¿no? El 2020, lo que queda de 2020, principios de 2021, esa sería la ventana de oportunidad. Entonces también aprovecho para hacer un llamado a organizaciones, personas que están interesadas en el tema, que están motivadas apoyando el proyecto, que quieren un enfoque de regulación que beneficie, por ejemplo, a los pequeños productores, que contemple la posibilidad del autocultivo, que beneficie a la colectividad y no al poder corporativo. Es el momento de ejercer presión y de manifestarse, porque eso sería una forma que nos permitiría equilibrar esa balanza. Bueno, precisamente, ¿verdad? No, el movimiento como tal, ¿verdad? Acá en Costa Rica, de la coalición, lo que quisiese, ¿verdad? Es que toda esta información, así como usted nos las explica, es muy sencillo de entender, ¿verdad? Tal vez ir a que pequeños productores se traben, no solo porque pongan licencias, sino también por esa falta de experiencia con respecto al cultivo, es algo que a nosotros también nos motiva para esa parte de capacitar sobre el cultivo a pequeños productores, que como bien usted lo decía, no resuelve nada poner un emporio del cultivo si realmente no es la raíz de lo que se quiere con la ley, que es fortalecer los pequeños productores. Creo que de mi parte, yo le agradezco mucho el tiempo. Yo quisiera darle un momentito la palabra a Silvio, que es parte del grupo y que me puede más bien ayudar con un poco de esto de las capacitaciones que realmente nosotros quisiéramos extender hacia la gente que hemos mapeado, tiene pequeñas parcelas, que tiene pequeños, no sé, una pequeña finquita o parte de su casa, que a través del tiempo y aún más con la noticia que, bueno, el señor presidente dice que se va a tomar como un impulso económico, pues que nosotros vemos el desarrollo más allá, porque tal vez tenemos más tiempo que estos nuevos productores en ver esos beneficios. Entonces, tal vez, Silvio, me gustaría que rápidamente nos contaras un poquito sobre la experiencia en producción que has tenido en cáñamo a nivel internacional. ¿Cómo has visto el mapeo de personas que en Costa Rica, principalmente, ¿verdad?, con la coalición, han dicho que quieren ser parte de esto? Y como por dónde iría el tema de
de poder capacitar a estos pequeños productores. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a todos para este espacio que me está dando mucha claridad y también mucho entusiasmo. El señor Villalta es un poco como un superhéroe para nosotros, los ecologistas. Yo soy amigo de Fayán Pacheco y de todo este grupo de jóvenes que desde hace años están dando luz a Costa Rica en el mundo para el aspecto ecológico. De parte mía, yo hoy vengo hablando de parte de una organización italiana que se llama Federcanapa. Es una organización que principalmente apoya las organizaciones y los pequeños productores en Italia de ese cultivo. Yo tengo una finca allá de aceite de oliva donde integramos el cáñamo como implemento para mejorar el suelo. Y tengo experiencia, toda mi familia lo hemos cultivado siempre. Entonces, para mí siempre ha sido un sueño de poder integrar esto aquí en Costa Rica. Y yo trabajo con Copetarazú y Copeagri en proyectos de cultivo de café y cacao para uso nutracéutico. Entonces, he estado promoviendo con las cooperativas esos mercados que al final, y en algunos casos, como el CBD, se unen, se tocan. Hoy nuestro interés y nuestra contribución al proceso es la de dar capacitación. El año pasado organizamos, en 2018, organizamos un curso y traímos los técnicos de Italia y de Francia. Lo hicimos en colaboración con Fayán Pacheco, aunque al final no se pudo realizar en las instalaciones de Lina por unos trabajos, pero hicimos un pequeño curso y fue un éxito. Y entonces estamos aquí en este momento del COVID pensando de volver a organizarlo, pero en lugar de desplazar la gente desde allá para acá, de hacerlo en línea. Entonces, usted habrá visto que me han entrevistado. Yo no soy el presidente de la coalición. El presidente de la coalición es un científico de Estados Unidos, pero yo lo ayudo en la investigación y desarrollo desde hace 6 años y con el CATIE y con otra organización. Entonces, ahí hubo una confusión de los periodistas y me mencionaron como presidente, pero lo que pasó fue que centenares de personas, de campesinos, me han escrito y me han llamado por teléfono para preguntarme cómo hacer, y yo, para darle valor a ese proceso, lo organicé en la forma que ahora tenemos un archivo con todas las fincas y donde los quieren cultivar y las experiencias y las expectativas de todos esos productores, que también el señor Villalta a su disposición a través de los compañeros aquí de la revista, porque le pasé todos los datos a ellos. Así hay unos gráficos y muy interesante el entusiasmo y la distribución de los campesinos. Entonces, bueno, esto es, nosotros tenemos una experiencia en Italia muy, muy organizada, estructurada, pero usted sabe que estas experiencias europeas son limitadas porque los ciclos solares y los suelos y un montón de aspectos del clima cambian mucho la forma en que se cultiva el cáñamo después al final. Entonces, en este momento, hoy, lo que estoy intentando de hacer, y quién sabe que usted me puede en alguna forma aconsejar de cuál camino seguir, es ofrecer a las instituciones como una consultoría gratuita de parte de la Federcanapa para resolver preguntas y problemas a futuros con la experiencia de nosotros y apoyar ese proceso. Yo no sé cuál será el mecanismo para yo acercarme a estas instituciones y ofrecerle esto. Ya he participado en la Comisión Interministerial del Ministerio de Salud cuando la ministra de Salud había lanzado el asunto del CBD. Yo participé como consultor y presenté el proceso que se estaba haciendo en Italia en ese tiempo. Entonces, digamos, es un poco lo que podemos estar haciendo en esa fase. Bueno, muchísimas gracias, Silvio. Bueno, yo... No, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Es un valioso ofrecimiento. ¿Cómo acercarnos a las instituciones con este ofrecimiento? Pueda, no sé, como visualizar de alguna manera esta propuesta, digamos, de cómo nosotros, con la ayuda de Silvio como agrupación social, poder pues también dar ese apoyo, ¿verdad? Ese contenido. Como usted decía, si el lobby lo están haciendo grandes corporaciones, más bien que nosotros como movimiento social de pequeños productores podamos llevar estas a buenos oídos, por decirlo así.
Sí, bueno, lo que yo puedo, a mí me suena muy bien eso, lo que puedo decirle es que con las instituciones del sector agropecuario, que es con las que habría que trabajar más directamente, ¿no? Que son las que, aunque están debilitadas, son las que al final de cuentas podrían echar a andar programas de, de capacitación y de asistencia a los productores que quieran incursionar en este nuevo cultivo. Lo que más funciona es hacer el enlace directo a través de las mismas organizaciones de productores, ¿verdad? No es lo mismo que llegue alguien a ofrecerles una capacitación, una consultoría, aunque sea gratuita, y si llega, digamos, la conexión directamente con alguna organización de base del sector de productores que respalda. Entonces me parece que esa sería la forma, o sea, buscar alianzas con productores locales que puedan plantearle esa necesidad y pedirle y hacer ese enlace con las organizaciones del sector agropecuario. Y lo otro es plantear las cosas transparentemente, poner por escrito la propuesta, los contenidos de la capacitación y plantearlo a las instituciones. Me parece que, por ejemplo, el centro de Lina, de Agricultura Orgánica, que dirige Fabián, ahora que usted lo mencionaba, Fabián, puede ser un gran enlace, tiene en general muy buena relación con la mayoría de organizaciones del sector agropecuario y con la institucionalidad, y también a través de las universidades públicas. Si ustedes pudieran lograr una alianza con algún centro de investigación de alguna de las universidades, podría facilitar muchísimo también ese enlace. Eso es lo que podría Ya decir. con el CATE y con Copeagri, Copeterrazú. Entonces, eso podrían ser esto y la ERF también. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Vidal. Un Mucho camino. placer. Mucho Mucho gusto. camino, sí. Mucho gusto. Bueno, no sé, de parte mía, ¿verdad? Personalmente, muchísimas gracias por este tiempo, José María. Yo quería más bien como una visualización última de José María pensando en la parte regional, cómo Costa Rica, si esto se impulsa y rápidamente surge, cómo para Costa Rica puede ser una ventaja competitiva a nivel regional. Bueno, Costa Rica tiene, creo, un gran potencial ahí, porque somos uno de los países que tiene mayor diversificación de mercados en estos momentos, producto de los procesos de apertura comercial que no han sido muchas veces beneficiosos para los pequeños productores. Lo cierto es que nuestro país en la región es uno de los que tiene una de las economías más abiertas y más vinculadas a través del comercio exterior. Entonces, hay una parte ahí del trabajo que habría que hacer, que ya está hecho, que podría aprovecharse para conectar a esos pequeños productores o a esos nuevos productores, conectarlos con mercados internacionales. El país tiene además una institucionalidad que puede ser aprovechada y me parece que si si la decisión política se tomara en el corto plazo, habría una ventaja porque hay muchas otras naciones que podrían también incursionar en la actividad que todavía no han dado el paso, ¿no? Ciertamente hay países que ya están incursionando, como México, Colombia, ¿no? Pero hay otros países que son competidores directos de Costa Rica que no han dado el paso todavía a cambiar su enfoque prohibitivo, punitivo, de regulación de este tema hacia un enfoque más abierto. Y creo que inevitablemente la región va hacia eso, dado en general el fracaso de las políticas represivas de lucha contra las drogas. Entonces, si el país puede lograr avanzar en ese tema y tomar una decisión en un plazo relativamente corto, eso podría implicar una gran ventaja comparativa respecto a otras naciones que están entrabadas todavía en esta discusión. Excelente. Yo le agradezco, y lo igual que el equipo, ¿verdad? Andrea, Silvio, David, que está acá a la par mía. Le agradecemos por este tiempo y aclararnos, ¿verdad? El tema da para mucho, se está apenas pues barajando, o es más, ustedes apenas ahí, ¿verdad? Dentro de la asamblea
están barajando y nosotros estamos a la espera, ¿verdad? Como una posibilidad de crecimiento, ¿verdad? A nivel solidario, económico, como a nivel país. De parte del equipo, esperamos pasarle también el contenido de esto, ¿verdad? Que ya cuando lo sinteticemos se lo vamos a pasar para su revisión. Y no sé si quisiera decir algo último con respecto al tema. No, no, nada más agradecerles mucho y adelante. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bueno, Éxitos. bien, muy bien.